El jefe de gabinete, Guillermo Francos, acudió a la Cámara Alta del Congreso para rendir cuentas a un año del inicio de la gestión de Javier Milei. Y en la provincia de Neuquén, la vicegobernadora Gloria Ruiz fue apartada de su cargo a partir de un hecho de corrupción que la tiene involucrada y que ha tenido trascendencia nacional. Volvemos al Congreso, porque en la Cámara Baja volvió a debatirse, o por lo menos se intentó debatir, el proyecto de ficha limpia. No prosperó y generó una polémica enorme. En Tierra del Fuego, una insólita manera encontró el gobernador Gustavo Melella para justificar los cortes de luz. Le pidió además a los libertarios que lo ayuden a conseguir fondos para las obras que hacen falta. Se sigue debatiendo la cuestión de la obra social del Estado fueguino con un proyecto polémico impulsado por la presidencia de ese organismo que va a dar mucho que hablar en toda la provincia. Y si hablamos de la situación presupuestaria, obviamente que el debate en la legislatura se lleva las miradas, con posiciones encontradas respecto del futuro de la provincia y cómo será en materia económica y financiera el próximo año. Ya en el ámbito de las ciudades, en Río Grande, Martín Pérez, el intendente local, anunció un nuevo aumento para los trabajadores, en el medio de una discusión que también lleva adelante el municipio por los recursos de la ciudad y el presupuesto 2025. Mientras tanto, en Ushuaia sigue la polémica por la tasa al turista y la creación del Instituto Municipal de Turismo, un ente, un organismo que ha generado un amplio debate con posiciones encontradas en el Consejo Deliberante. Esto es Costo Político, desde Tierra del Fuego y para todo el mundo, el primer contenido creado aquí en nuestra provincia sobre información política. Mi nombre es Cristian Viso, pone al aire este envío Beto Zubiaguirre. Toda la información política del ámbito nacional, provincial y local en Costo Político con Cristian Viso. Lo mencionaba en la apertura del programa, la verdad es que ha sido una semana en donde la información del ámbito político nacional ha estado centrada mayormente en lo que ha pasado en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Incluso la semana arrancó con una apronte de los diputados intentando aprobar un proyecto, o por lo menos debatir un proyecto para limitar las reelecciones en los sindicatos, que finalmente no prosperó tal como se presumía. Sí, después de eso, lo que ocurrió en el Senado, donde la cosa parece estar un poco más organizada, es que se hizo presente Guillermo Francos, el jefe de gabinete del gobierno nacional. Y fue el primer encuentro que se dio particularmente, como vemos ahí en la imagen, con Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, después de aquellos polémicos dichos de Javier Milei respecto del rol de Villarruel en la gestión cotidiana del país. Lo cierto es que Francos, brindó un pantallazo general del gobierno, respondió las preguntas de los senadores que representaban a cada una de las provincias y a partir de allí, particularmente en lo que nos interesa a nosotros, quien tomó intervención, quien pidió la palabra, fue el senador Pablo Blanco, representante del radicalismo de Tierra del Fuego, se metió de lleno en una cuestión de la que después también vamos a seguir hablando y que tiene que ver con recursos, con plata, que debe llegar a Tierra del Fuego para hacer obras. Plata que fue además prometida por el gobierno nacional y que en este caso particular Blanco pone el foco en esas obras que son necesarias para que, por ejemplo, Ushuaia cuente con un mejor servicio de energía eléctrica después de los problemas que ya son de público conocimiento. Compartimos el testimonio de Pablo Blanco. Me llama la atención si hay tanta plata, si hay proyectos aprobados que tienen que ver con la generación de energía eléctrica, presentado por la provincia y aprobado. ¿Por qué en esta última contestación me dice que se está volviendo a analizar los proyectos que ya oportunamente este mismo gobierno o esta misma conducción del fondo con otros integrantes, porque lo viven cambiando, cada 2 o 3 meses cambian algún representante, si ya aprobó? ¿Por qué seguimos estudiando y analizando los proyectos y no ejecutamos realmente? Porque la ciudad de Ushuaia ha pasado fines de semana, días completos sin luz, en plena actividad turística, y ahora se viene la temporada. Y la
falta de energía eléctrica, genera en cualquier lado, pero genera en una ciudad que está parada por completo por la falta de energía eléctrica, serias dificultades. Va en contra de la actividad turística, va en contra de la actividad comercial, va en contra de la gente que necesita la provisión de la energía eléctrica. Entonces yo me pregunto, y eso es lo que quisiera que usted me conteste con todo respeto, señor ministro, ¿qué están esperando para ejecutar, aunque sea, aquellos proyectos que tienen que ver con la generación de energía eléctrica en la provincia de Tierra del Fuego? Bueno, Pablo Blanco allí habla del fondo. Bueno, no se refiere al Fondo Monetario Internacional, habla del fondo de la ampliación de la matriz productiva. Un fondo creado específicamente con aporte de las empresas que están regidas por el subrégimen de promoción industrial bajo el amparo de la ley 19.640, decía creado ya durante el gobierno anterior cuando se dio la extensión de los beneficios impositivos justamente para estas empresas. Bueno, concretamente hace unos meses los propios funcionarios, el propio Guillermo Francos, junto a Gustavo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, bueno, firmaron una carta de intención en donde el gobierno nacional se comprometía a remitir fondos justamente para hacer obras. Entre esas obras está la posibilidad de ampliar la infraestructura de generación eléctrica en Ushuaia después de los problemas que está padeciendo. Ha habido idas y vueltas allí, no fue demasiado explícito Francos respecto de esta situación. Sí mencionó el funcionario nacional que el gobierno ha emprendido una cruzada en esto de reducir un estado que él definió como elefantiásico y que en este proceso ha sido por lo menos exitosa la labor que hasta el momento ha llevado adelante Javier Milei. Lo cierto, lo concreto es que plata para obras, para Tierra del Fuego, por lo menos en esa reunión, no han sido anunciadas. Y ya lo había dicho Pablo Blanco en la previa, charlando con medios de Tierra del Fuego. No hay en el presupuesto nacional para el año que viene recursos que estén asignados específicamente para Tierra del Fuego. Panorama bastante complejo el que va a tener el gobierno provincial, a pesar de la mano que en este sentido le ha brindado Pablo Blanco al momento de participar de este encuentro de Francos con los senadores. Nos quedamos en la información nacional, pero nos vamos a la Patagonia. Nos interesa muy de cerca lo que pasa en cada una de las provincias de nuestra región. Y hay un escándalo por corrupción que ha golpeado muy fuerte a la provincia de Neuquén. Provincia que es gobernada por Rolando Figueroa, que llegó justamente a ese mandato por Neuquinizate, un partido nuevo que conformó junto a Gloria Ruiz, su candidata en ese momento a vicegobernadora. Vencieron al movimiento popular neuquino que gobernaba esa provincia hacía 60 años. Plantearon un esquema nuevo de gestión basado en la transparencia en el uso de los recursos, que no haya más abusos de parte del Estado en cuanto a la administración de los fondos. Parece que todo ha quedado en un mensaje, por lo menos de parte de Gloria Ruiz, la implicada de este caso de corrupción. A ver, para que lo expliquemos brevemente. Lo que se descubrió efectivamente es que el hermano de Gloria Ruiz, Pablo, que maneja la Casa de las Leyes, lo quiero decir bien, así se llama ese organismo, por eso lo leo aquí, la Casa de las Leyes, un organismo de difusión respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con el quehacer social de Neuquén, recibía recursos de la legislatura. Se estima que más de 50 millones de pesos fueron puestos, colocados en plazos fijos, en depósitos de plazos fijos por el hermano de la vicegobernadora. Hasta allí nada extraño. El tema es que justamente el hermano de Gloria Ruiz habría cobrado esos plazos fijos y se habría quedado con el dinero, más de 20 millones de pesos. Todo surge a partir de una investigación periodística que ratifica el Banco de la provincia de Neuquén, que ya le había dado aviso a la vicegobernadora de esta situación. Gloria Ruiz no había intervenido hasta ese momento. Reitero, el caso tuvo repercusión nacional. Los principales medios de comunicación nacionales se hicieron cargo, se hicieron eco de informar respecto de esta situación. ¿En qué deriva? En que se reúne la legislatura provincial presidida por la propia Ruiz en una situación completamente extraña, porque estaba Ruiz presidiendo la sesión en donde todos sus pares votaban la posibilidad de apartarla del cargo, correrla hasta que se lleve adelante la investigación, con la posibilidad además de destituirla, que es algo que entienden en Neuquén es muy probable que pase. Bueno, lo que van a escuchar ahora a continuación es justamente la exposición de Gloria Ruiz durante esta sesión en la legislatura. Inconstitucional, y por lo tanto hago responsable a quienes lo voten.
En ninguna parte de la Constitución de la provincia del Neuquén está establecida la figura de la separación preventiva, por la cual es inexistente. La separación preventiva es un invento que algunos diputados pretenden para desestabilizar el Poder Ejecutivo provincial y, por ende, las instituciones republicanas. Porque desde ya dejo claro que llevaré a los tribunales este avallazamiento y a sus legisladores autores. No hay forma alguna de acusación. Por lo tanto, jamás puede proceder ninguna separación preventiva sin agredir a las más básicas garantías del proceso. Lo único que buscan la separación preventiva es discriminar políticamente a una vicegobernadora porque no comparte algunas de las ideas políticas de los diputados que piden destruirla bajo la figura de ética o moral. Bueno, en otro tramo de su extenso discurso, Gloria Ruiz dijo que esto es ni más ni menos que un ataque al gobierno, que están buscando desestabilizar la gestión de Rolando Figueroa, que fue muy claro, dijo tolerancia cero con la corrupción, que investigue la justicia ya intervino, la política decide apartarla de su cargo, correrla de la gestión para que no interfiera en esa investigación que recae en principio sobre Pablo Ruiz, el hermano de la vicegobernadora, pero en las últimas horas además se supo que ahora también se la está investigando directamente a ella por otro caso de supuesta corrupción, que tiene que ver con la compra de vehículos 0 kilómetro que supuestamente fueron asignados a la legislatura, pero que no aparecen en ningún lado. Un clima absolutamente enrarecido. Reitero, ¿qué dijo a todo esto Rolando Figueroa? No vamos a tolerar ningún hecho de corrupción. Habrá que ver en definitiva a qué termina o cómo termina toda esta situación, pero por lo pronto da la sensación que se trata de un caso de corrupción que flaco favor le hace una gestión que recién está comenzando y que además se presentaba como una opción. Digo, Figueroa, histórico dirigente del Movimiento Popular Neuquino, apartado de esa estructura política, corrido de esa discusión, se presenta con su propio partido, apoyado entre otros por Mauricio Macri, en aquel momento por Horacio Rodríguez Larreta, todavía en carrera a la presidencia de la Nación, o por lo menos con intenciones de participar en esa interna que después pierde con Patricia Bullrich, pero la verdad es que en ese tablero de ajedrez que se fue armando en todo el país, Figueroa llega a la gobernación con fuerte apoyo y después, bueno, lo que promete es una renovación completa de las prácticas, de los usos y costumbres de la política que finalmente, por lo menos por ahora, da la sensación que no termina de ocurrir. Es, sin dudas, un tiro a la línea de flote de una gestión que recién está arrancando y que ahora va a tener que reacomodarse, ya en este caso sin Gloria Ruiz en su fin. Volvemos a la actividad del Congreso de la Nación y más particularmente a la que tiene que ver con la Cámara de Diputados, donde se dieron las situaciones más picantes a lo largo de esta semana. Yo les decía en la introducción, no se pudo tratar, no se pudo debatir, porque no hubo quórum, las modificaciones al régimen de elección y de composición de los mandatos de los representantes sindicales. La ley sindical, básicamente lo que se buscaba era limitar esta perdurabilidad que han logrado los dirigentes sindicales, que en algunos casos llevan hasta más de 40 años al frente de sus instituciones. Lo que se buscaba era de algún modo generar una rotación de dirigentes sindicales. Bueno, ese proyecto finalmente no pudo tratarse, era de Martín Tetaz, el representante del radicalismo. No hubo quórum para que eso suceda y después todas las fichas estaban puestas en otro proyecto, en este caso de Silvia Nospenato, del PRO, que busca implementar desde hace mucho tiempo la ficha limpia, que es ni más ni menos que un proyecto que impida a todos aquellos dirigentes políticos con condena en segunda instancia de presentarse como candidatos y ser, en este caso, electos por la gente. Bueno, ya había habido una pronte la semana pasada, no prosperó. Nospenato dice, es esta semana, lo tratamos sí o sí. Faltaban pocos diputados integrarse a esa lista para lograr el quórum. Bueno, finalmente no ocurrió, no hubo quórum. Faltaron muchos dirigentes. Tenemos una placa para compartir con ustedes para que entendamos cómo se dio el tablero a partir de las ausencias, porque estaba claro
que los 99 diputados de Unión por la Patria y los partidos o bloques aliados no se iban a sentar en sus bancas. Pero lo más llamativo ocurre acá, porque la Libertad Avanza tuvo 8 ausentes, entre ellos algunos casos insólitos de los que ahora vamos a hablar, sumados a los de Encuentro Federal, que son los diputados que responden a Miguel Ángel Pichetto, en este caso 7, y el PRO, con 3 diputados. También otra particularidad que les voy a contar. Democracia para Siempre, el espacio de los radicales que integra a Martín Lustó, tuvo 2 ausencias, y la Unión Cívica Radical también, 2 diputados que estuvieron ausentes. Todo ese conjunto logró que, en definitiva, la ficha limpia de los Penato no pueda debatirse, no pueda estar en discusión. Un proyecto que hace muchos años espera ser debatido en el Congreso y más particularmente en la Cámara de Diputados. Les decía, entre los ausentes se cuenta a los diputados fueguinos que responden a la Unión por la Patria. Andrea Freites, Carolina Jutrovic y Coque Araujo, del Movimiento Popular Fueguino, pero integrado a ese espacio, fueron los ausentes. Santiago Pauli, de la Libertad Avanza, sí se sentó en su banca. Situación bastante llamativa y particular, porque la verdad es que si hay algo que tuvo esta sesión o este intento de sesión en la Cámara de Diputados, fue cualquier cosa menos seriedad, porque vimos a una diputada como Lourdes Arrieta llorando a los gritos diciendo que en algún momento se la acusaba por la sesión anterior de no haber dado quórum, pero que en realidad ella no respondía a nadie porque la habían echado de todos lados. En el medio de un llanto, literalmente. Silvia Los Penato diciendo, bueno, quienes no votan, quienes no se sientan en sus bancas y no apoyan este proyecto, no solo están a favor de la corrupción, sino del terrorismo. Redoblando la apuesta, muy enojada la autora de este proyecto, de esta iniciativa. Un diputado de la Libertad Avanza que dice, sí, yo quería estar en la sesión, pero al final no me senté porque estaba descompuesto con gastroenteritis, porque comí fiambres antes de que empiece la sesión. Bueno, la verdad que un papelón lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados. Pero particularmente, ¿qué sucede? Porque a partir de allí se desata toda una discusión que tiene que ver con el rol que juega el propio gobierno nacional. Hay quienes aseguran que había un pacto entre Javier Milei y Cristina Fernández de Kirchner para que en efecto el proyecto no se trate. Y que esto también tiene que ver con la negociación de los representantes que el gobierno espera poder designar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un tire y afloje, un toma y daca entre el gobierno y la principal oposición que contrapone esta cuestión y que además ha aprovechado para burlarse concretamente de una de las cuestiones a las que el propio Javier Milei había hecho mención, no solo en la campaña, sino al momento de asumir, que aquel que tenía causas pendientes en la justicia o que estaba en esta situación, es decir, la de llegar a una segunda instancia de condena, no pudiera participar de los procesos electorales. Bueno, después, indagando, empiezan a aparecer otras cuestiones. Lo que se dice por estas horas es que Javier Milei ya le habría avisado a la propia Silvia Los Penato que va a presentar su propio proyecto de ficha limpia, que va a ser mucho más amplio y que va a formar parte de una especie de reforma del Estado que pretende impulsar Milei en los próximos meses, que incluiría, atención con esto, entre otras cuestiones, la eliminación del cupo femenino al momento de conformar las listas electorales y la eliminación, la supresión del documento de identidad binario que se implementó durante la gestión de Alberto Fernández. Esas son algunas de las cosas. Menciono 2 para destacar entre las muchas que se ha dicho. Bueno, también en este proceso se habló de una especie de amenaza de parte de Unión por la Patria hacia el gobierno en esto de, bueno, si ustedes sacan ficha limpia, nosotros lo corremos a Martín Menem de la presidencia de la Cámara. La verdad es que se ha dicho mucho, se ha mencionado, lo cierto, lo claro, lo concreto es que este es un proyecto también demandado por la sociedad que lamentablemente no prosperó, no avanzó y habrá que ver en definitiva si se vuelve a insistir sobre la iniciativa de Los Penato o si en efecto el gobierno nacional decide en algún momento presentar su propia propuesta para que sea debatida. Hace mucho tiempo que Ushuaia, particularmente en la provincia de Tierra del Fuego, la capital de nuestra provincia,
viene padeciendo problemas con servicios básicos, agua y más aún con el de energía eléctrica, con la luz, que se le brinda a los domicilios, a las empresas, a los negocios, en una ciudad eminentemente turística. Y la verdad es que estos últimos meses han sido muy duros para la capital fueguina, justamente por estos inconvenientes que hay que reconocer no se le pueden endilgar completamente a la actual gestión provincial. Son de vieja data. Pero el tema particular es que Gustavo Melella y su mandato ya llevan 5 años al frente de la provincia sin brindar una solución concreta y que sea duradera en el tiempo para esta demanda particular de los ushuaienses. Y peor aún, porque particularmente en los últimos días y en ocasión de conmemorarse el Día de las Defensas Civiles, Gustavo Melella acudió a un evento concretamente y después tuvo contacto con los medios de prensa donde elucubró una respuesta bastante insólita para explicar, sin explicar, que en realidad los cortes de luz no eran cortes de luz. Míralo. Complicado para la capital de la provincia, tercer fin de semana sin luz. No, son cosas distintas. Lo que pasa es que por ahí hay que aclarar. 2 fines de semana fueron cortes programados porque se cambió toda una central nueva que tenía más de 30, 40 años. Para hacer eso, protegiendo la vida de quienes trabajan y cuidando los equipos, se hicieron cortes de luz programada. Entonces no es que no hubo luz porque hubo una falla, no, para mejorar muchísimo el sistema. Este sábado, hubo una complicación que fue en un sistema y que se está reparando. Todos sabemos que los equipos son viejos, estamos esperando que tengamos el fondo de ampliación de la matriz productiva disponible para renovarlo, si no ya estamos buscando otro financiamiento. La verdad que a mí me llama mucho la atención esta postura que adopta Gustavo Melella, porque los que trabajamos en los medios de comunicación desde hace muchos años lo conocemos al hoy gobernador desde la época que era funcionario municipal, incluso antes de ser intendente de Río Grande, cargo que ejerció durante 2 periodos consecutivos. 8 años estuvo al frente de la ciudad. Y durante todo ese tiempo Melella lidió con un problema muy grande de Río Grande, que era la falta de agua potable. Una ciudad que a la medianoche cortaba la provisión hasta las 6 de la mañana. El día siguiente, canillas en las que no caía ni una sola gota de agua y la forma en que se modificaba la vida cotidiana de la gente por eso, que generaba obviamente un malestar. Malestar del que Melella siempre se hizo cargo durante ese periodo de tiempo. Cada vez que nosotros lo requeríamos por el tema, el entonces intendente reconocía que había un problema, que no había una solución inmediata, que había que tener paciencia porque eso se iba a solucionar en definitiva cuando se terminara la obra de la segunda planta potabilizadora de agua, que finalmente ocurrió cuando ya promediaba el segundo mandato de Gustavo Melella. Ese Gustavo Melella, el Gustavo Melella intendente, no tiene nada que ver particularmente con el Gustavo Melella gobernador, que esquiva responsabilidades, que elucubra respuestas rebuscadas. Esto de, sí, 3 fines de semana de corte, pero 1 de corte, los otros 2 no, porque en realidad como fueron programados no deberían considerarse cortes. La verdad que llama mucho la atención, repito, para aquellos que conocemos a un Gustavo Melella más frontal, más franco, que recurra a estas artimañas discursivas para no hacerse cargo y que en el medio además le pida ayuda a los diputados, a los legisladores de La Libertad Avanza para que le destraben los fondos. ¿No sería lo lógico que el gobernador, en lugar de decirles ustedes tienen que ir a trabajar, se ponga él a la cabeza de la gestión, los invite, los convoque a participar de una reunión en Casa de Gobierno y que a partir de allí definan una estrategia en común que le permita a la provincia contar con fondos que en efecto el gobierno provincial prometió? Porque ahora desde La Libertad Avanza le dicen, no, gobernador, la plata no está porque usted se demoró en entregar las carpetas, en entregar la documentación, y todo ese proceso que lleva tiempo viene muy demorado. Cosa que, conociendo cómo se manejan algunos funcionarios de la gestión de Gustavo Melella, no sorprendería. Es un clima muy raro el que se vive a partir de estas situaciones. Y si hablamos de crisis, hay otro organismo del Estado que también está atravesando una crisis absolutamente severa, y hablo de la obra social del Estado fueguino. Porque allá por mayo de 2022, Gustavo Melella, en un acto en la ciudad de Río Grande, con todo el arco político, con los gremios,
con trabajadores estatales, anunciaba la solución definitiva para los problemas de la obra social del Estado fueguino. En concreto, un financiamiento extraordinario para OSEF, para cancelar deudas por 450 millones de pesos, el pago total de las prestaciones a los médicos, una auditoría integral para ver en qué se había gastado hasta ese momento la plata y cómo se podía eficientizar el gasto, porque esa era una palabra clave que utilizaba Melella en aquel momento para decir, bueno, hasta acá llegamos, a partir de ahora, porque nos interesa conservar la obra social del Estado fueguino, tenemos que inyectarle recursos. Ahí estamos viendo una imagen concretamente de ese día, de mayo de 2022, cuando en el Salón del IPRA en Río Grande se presentaba ese salvataje. La solución definitiva, decían los funcionarios del gobierno, alentando esa postura que adoptaba Gustavo Melella. Pasaron 2 años, un poco más de 2 años. Hoy la obra social del Estado fueguino tiene un déficit de más de 36.000 millones de pesos y se estima que para el próximo año el déficit, el número en rojo, va a ser de 56.000 millones de pesos. Una situación alarmante, la de la obra social que usan los trabajadores estatales. Para entender aún más cuál es el cuadro de situación, Elvia Agüero, que es delegada de la Asociación Trabajadora del Estado en la OSEF, nos explica cómo está hoy esa obra social. Hoy una afiliada no tiene cobertura odontológica, no puede comprar medicamentos. Hace un par de semanas que las farmacias decidieron, con justa razón, no dar la cobertura normal y habitual a los afiliados. En algunos casos, algunas farmacias optan por decirte, bueno, mira, si vos tenés el 70 o tenés el 100, pero yo te vendo el medicamento, pero te doy una cobertura del 40. Está en vos querer tener el medicamento o no. Creo que las farmacias están sin cobrar, algunas desde junio y otras que dan las coberturas al 100, creo que le han pagado julio. Te dan de baja un convenio de un centro de kinesiología y te dicen tenés que ir al centro de kinesiología de gobierno, y creo que desde el día de la inauguración del centro que íbamos a atender a los chilenos acá en la cordillera y qué sé yo, no hay turno. Tristísima la realidad de una obra social que sostienen los trabajadores del Estado con su aporte. Mariana Rubi, la presidente de la OSEF, elevó un proyecto a la legislatura. Quieren incrementar el aporte que ya realiza de por sí el trabajador estatal, que se ubica en el 3,5%, en el 3% está actualmente, llevarlo al 4,5%, pero atención, agregarle un 3% de aporte extra por cada hijo de ese trabajador estatal que obviamente se atiende con la obra social. ¿Esto qué quiere decir? Que quien hoy paga o quien hoy desde su mensualidad aporta un 3%, va a pasar a sumarle un 1,5% más, es decir, 4,5%. Si esa persona tiene un hijo, hay que sumarle un 3%. Si tiene 2 hijos, 6%. Si tiene 3 hijos y así sucesivamente, un 3% por cada uno de ellos. Bueno, obviamente que los gremios estatales pusieron el grito en el cielo, no quieren saber nada de esta propuesta. Hay legisladores de la oposición que dijeron que ella es un disparate, en definitiva, planteado en estos términos. Hay otros más permeables a discutirlo. Lo cierto, lo concreto es que hoy la obra social del Estado fueguino brinda servicios calamitosos. Ya la escuchábamos recién a Elvia Agüero explicando las peripecias que tiene que pasar un trabajador estatal cuando requiere de medicamentos, una atención especial. Ni que hablar de las derivaciones. Si te vas derivado, la OSEF te aporta 4.000 pesos por día. 2 alfajores. Esa es la plata que te da OSEF para que vos te muevas en Buenos Aires si tenés que ir a atenderte. Un tema delicado del que se va a seguir hablando porque ya hay, como decíamos, voces a favor, obviamente las del oficialismo, y muchas voces en contra que dicen, no, esperen, acá hay que resolver de otra manera, hay que administrar mejor, hay que revisar en qué se está gastando, no sumarle más aporte en definitiva al trabajador estatal que ya bastante mal la viene pasando a partir de la inflación, a partir de la recesión, a partir de los sueldos que no alcanzan.
tema del que seguramente vamos a seguir hablando. Y también vamos a seguir hablando del presupuesto 2025, otro de los temas que se está debatiendo en la legislatura por estas horas, un presupuesto que ha avanzado en su discusión, sin grandes estridencias, pero que empieza a arrojar algunos números que son interesantes. Porque decía Juan Carlos Pino, legislador del Partido Justicialista, que de acuerdo al análisis que él ha realizado, el 85% del presupuesto provincial el año que viene se va a ir en sueldos. Rara la postura de Pino, que primero había dicho, bueno, es un presupuesto donde el gobierno provincial quiere priorizar la obra pública a pesar de los recortes nacionales. Ahora sale y dice que en realidad la mayor parte de los recursos se van a ir al pago de salarios, que no hay mucho margen para el gobierno. Gobierno dice, bueno, es un presupuesto razonable porque en realidad además tiene aspectos positivos. Nosotros vamos a bajar el déficit del 5,9 al 3,9% y le vamos a poner mucha plata a la salud, a la educación y a la obra pública. No se sabe por qué, porque dice Pino que el 85% de esos recursos se va a ir en salarios. Está claro que plata del gobierno nacional, por lo menos por ahora, para hacer obras en Tierra del Fuego, no va a haber. En el medio de todo esto nos enteramos que, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia estima un presupuesto de 100.000 millones de pesos y casi 1.000 empleados para su funcionamiento. 969, cuando se han dado severas críticas a la manera en la que trabaja la justicia en los últimos días, las declaraciones de Francisco Jiménez, un abogado muy conocido en el fuero local rioharandense, que dijo, no puede ser que se tomen 2 meses de vacaciones en el verano y otros 15 días en el invierno. La verdad es que 45 días de licencia al año es mucho. Hay cosas para revisar en la justicia. Bueno, de eso no se habló en la legislatura. Y el que sí habló e hizo su análisis al respecto, y atención porque dijo 2 cosas muy interesantes, sobre las que después avanzamos, decía, el que sí habló es Damián Loli Loeffler, representante del Movimiento Popular Fueguino en el cuerpo legislativo provincial. Lo escuchamos. Desde el punto de vista político, el faltazo del jefe de gabinete a la presentación del presupuesto. La gente de economía, así como te digo una cosa, te digo la otra. La verdad que la gente de economía, Francisco y todo su equipo, ha hecho una presentación espectacular del presupuesto. Creo que los números en general son muy sinceros respecto de por ahí otros presupuestos que nos ha tocado tratar en el ámbito legislativo, ¿no? Otro tema que nos llamó la atención, que no se hicieron presentes, fue el laboratorio del fin del mundo, que es un tema que nos preocupa porque desde hace años a esta parte que la provincia viene invirtiendo fondos y realmente no sabemos cuál es el plan de manejo del laboratorio, qué es lo que se quería hacer con el laboratorio. La verdad que nosotros nunca entendimos para qué en su momento fue creado el laboratorio, seguimos sin entenderlo y lamentamos que no se hayan hecho presentes porque, te insisto, en la provincia, el vecino, todos los años está aportando fondos para el laboratorio. Agustín Tita es el jefe de gabinete de Gustavo Melella. Está trabajando codo a codo con el gobernador desde que ella era intendente de la ciudad de Río Grande. Hombre de extrema confianza de Melella. No fue a la reunión de la legislatura. Eso sí, hubo raíz mediático de Tita con posterioridad que destacó las bondades de una gestión ordenada, que optimiza los recursos. La verdad es que llama mucho la atención porque lo hizo en el medio de estos números que son reveladores y que yo les contaba recién. El año que viene el 85% del presupuesto se va a ir en sueldos y en medio de una crisis como por ejemplo la que padece Ushuaia respecto de la energía eléctrica, en donde mucha gente se pregunta, bueno, ¿dónde está la plata? ¿Por qué no se hacen obras? Es bastante extraño el panorama que se da en el debate de este presupuesto, en donde todos destacan, sí, bueno, hay transparencia, vinieron, presentaron los números. Pero ¿qué va a pasar con la provincia el año que viene? ¿Hasta qué punto se puede proyectar un avance? ¿Hay plan B del gobierno? Si el gobierno nacional no envía fondos para obras, ¿cómo va a encarar esa demanda concreta de los ciudadanos con recursos propios que al parecer son escasos? ¿Cómo se va a generar empleo en Tierra del Fuego? ¿Qué gestión se está llevando adelante para que todos aquellos trabajadores que se han quedado sin empleo en los últimos meses y particularmente en los últimos años también se puedan reinsertar en el mercado? ¿Hasta qué punto se sigue improvisando, tal como mencionan algunos dirigentes de la provincia? La verdad, un mar de incógnitas. Lo cierto, lo concreto, es que Tierra del Fuego va a tener el año que viene un presupuesto aprobado. Hay consenso
de parte de los legisladores. Hay temas que no se han resuelto todavía en ese debate. Va a pasar con el impuesto inmobiliario. ¿Lo va a cobrar el gobierno de la provincia a cada uno de los residentes de Tierra del Fuego, tal como indica la manda judicial que estaba en suspenso hasta el 31 de diciembre? ¿O va a haber un acuerdo político y lo van a seguir cobrando los municipios? No se sabe, porque reitero, está ya prácticamente cerrada la discusión, tiene dictamen el presupuesto 2025 de Tierra del Fuego, pero ese tema, por ejemplo, no se resolvió, porque Francisco De Vita, el ministro de Economía, dijo que lo arregle el gobernador con los intendentes en un debate político. Y está claro que lo que Gustavo Melella va a buscar es la foto, que lo tenga él al frente con los intendentes sentados a su alrededor para intentar resolver una cuestión que sigue tirada de los pelos porque se deja para último momento. Ya lo dijo Matías Lapadula, el legislador provincial que representa a la gestión de Martín Pérez particularmente. No más parches. Pónganse de acuerdo, generemos una ley en la legislatura que sea dada de baja en el formato actual y que lo sigan percibiendo las ciudades tal como ha ocurrido hasta ahora. Un dato: si a Río Grande le quitan el impuesto inmobiliario, son 3.500 millones de pesos menos por año. A eso tenés que sumarle los 800 millones de pesos que el gobierno ya dijo se va a quedar porque considera que los dividendos generados por plazos fijos no deberían considerarse, concretamente no deberían estipularse como recursos. Una cuestión muy rebuscada respecto del análisis del presupuesto que ya le avisa a Río Grande que le va a costar una importante cantidad de dinero. Bueno, todos estos temas están en debate en el gobierno provincial, que por lo menos por ahora parece no tiene claridad respecto de una resolución inmediata. Eso sí, el gobierno va a poder decir: tenemos presupuesto aprobado. En Ushuaia los ánimos están caldeados. Es que a la errática gestión de Walter Boto se le suman además decisiones que el propio intendente ha tomado y que han generado una polémica, una división y un resquebrajamiento de la opinión pública muy profundos, porque nadie duda que la principal fuente de ingresos de la capital fueguina es el turismo, un lugar al que llegan ciudadanos de todo el mundo para conocer las bondades del fin del mundo. Y en ese contexto es que a Walter Boto se le ocurrió hace ya un tiempo atrás dar de baja el Ushuaia Buró, que es el organismo que se encarga de promocionar el turismo en todo el mundo, crear el ente Ushuaia Turismo, ENUTUR, a partir de esa sigla, y además implementar una tasa al turista, tanto al extranjero como al que llega desde diversas provincias de la República Argentina. En definitiva, cobrarle, se dice aproximadamente unos $20, para que visite Tierra del Fuego, para que pueda recorrer la ciudad. El municipio dice: bueno, con esa plata hacemos obras que hacen falta en Ushuaia y además financiamos la promoción de Ushuaia. No le cree nadie, básicamente. Aquel que conoce, sabe cómo se maneja Walter Boto, está claro que puede percibir que hay otras intenciones detrás de esto, que es ni más ni menos que crear una nueva estructura política, ampliar la estructura del Estado, seguir conteniendo militantes, seguidores y allegados que le responden en su manera de hacer política y particularmente hacerse de fondos frescos en una ciudad que carece de recursos, porque hoy Ushuaia está siendo pavimentada después de extremas críticas de la ciudadanía, porque Walter Boto cerró un acuerdo político con Gustavo Melella que le permitió hacerse de 3.000 millones de pesos, que en definitiva es una bocanada de aire fresco para una ciudad en donde hay cualquier cosa menos plata. Eso está claro. Bueno, en este contexto se envió el proyecto al Consejo Deliberante. Se dijo que se iba a debatir en comisión, se aprobó en primera lectura con la sorpresa y la indignación de la oposición. Ya estaba claro que Boto no iba a tener los votos para una aprobación en segunda lectura, en el medio una audiencia pública
con críticas de todos los sectores, porque salvo el oficialismo no hay sector que no critique no solo el contenido del proyecto, sino la manera en que se debatió. Es decir, no solo el fondo, sino la forma. En este contexto, cuando el Ejecutivo vio que el proyecto no prosperaba, retrajo su posición, dijo no, lo pasamos a comisión, lo debatimos más ampliamente. La concejal Jessica Garay, la vemos en la foto, dijo, bueno, es un acto de nobleza de nuestra parte, cuando en realidad fue un debate que debió haber empezado al revés. Primero discutirlo, debatirlo, analizarlo, consensuarlo y después llevarlo a sesión. Que quede claro, Boto lleva este proyecto a comisión, le pide a sus concejales que lo lleven a comisión porque sabía que perdía, sabía que no había posibilidad. En el medio, Viviana Manfredotti, nombrada secretaria de turismo del municipio, de la municipalidad de Ushuaia, veía que su puesto peligraba porque hubo reproches de parte de Boto, señalándola como que no había trabajado lo suficiente para que ese proyecto finalmente fuera aprobado. Se entendía que por su conocimiento en la materia, por los vínculos, por el peso específico de su apellido, Manfredotti podía traer la calma que era necesaria en Ushuaia para poder avanzar sobre la aprobación del proyecto. No sucedió. Y por eso se dice que está en la cuerda floja. Incluso la semana pasada y las anteriores se mencionó su posible salida del cargo, algo que todavía no ocurrió, pero que, la verdad, en un clima caldeado como el que se vive y con un Walter Boto tan volátil últimamente, puede resultar en cualquier cosa. El municipio, el propio Walter Boto, anunció que iba a convocar a los referentes del turismo de Ushuaia para hablar el proyecto. Ahora sí, como decía, arrancar al revés. Ahora lo debatimos. Y uno de los participantes es el presidente del Ushuaia Buró, el organismo que justamente la Municipalidad de Ushuaia quiere dar de baja. Me refiero a Marcelo Lietti, que tiene su opinión al respecto y que le escuchamos ahora. Lo más hubiese sido de que este debate fuera previo, por eso que lo vemos con total naturalidad, o por lo menos lo vemos con buenos ojos lo que ocurrió ayer, de sentarse en una mesa y decir, bueno, después se pueden poner de acuerdo las partes o no, porque posiblemente no suceda. Cada uno expuso lo que pensaba de cada punto, porque particularmente este proyecto tiene 3 puntos totalmente diferentes, que una es la creación del ente, otra es el cobro de la tasa y el otro es la del financiamiento, diríamos, de la Agencia de Desarrollo. Entonces fue un poco exponer la postura de cada uno y por lo pronto avanzar. No, de acuerdo no hubo nada en ninguno de los puntos. Naturalmente la postura es la misma, pero porque todos ven la actividad de la misma manera. Queda claro por lo que dijo Lietti, arrancamos al revés, nos convocaron a hablar, está bien que nos convoquen, pero no hay avances porque cada uno sigue muy firme en su postura. Los había invitado públicamente Walter Boto, el intendente de Ushuaia, dijo, tenemos que juntarnos, vamos a reunirnos. Boto no fue a la reunión. Estaba Manfredotti y los representantes del oficialismo en el Consejo Deliberante, allí vamos viendo en las imágenes a algunos de ellos, hablo de Laura Ávila, Jessica Garay, Nicolás Peloli, Gabriel de la Vega, otro de los concejales que representa al oficialismo, la presidenta del cuerpo, Gabriela Muñiz Icardi. Bueno, ellos sí estuvieron, la oposición no. Eso también le llamó la atención a las cámaras. Bueno, ¿es un debate ampliado o es solamente con el oficialismo? ¿Quieren convencernos o quieren verdaderamente analizar el tema, discutirlo y tratar de ponernos de acuerdo? Por ahora no pasa nada de eso. Hay enojo en la oposición que dijo, bueno, no nos participaron de esta reunión, no nos invitaron. ¿Qué clase de debate se está dando? El tema sigue empantanado. Particularmente porque no hay posibilidad de avanzar en la discusión de esos 3 puntos que hacía mención Lietti, que es la creación del ente de turismo, la creación de esta tasa al turista y la manera en que se va a financiar la Agencia de Desarrollo, que es el Ushuaia Buró concretamente, que el gobierno, el municipio de Ushuaia, la Municipalidad de Ushuaia quiere hacerla desaparecer. Vienen épocas difíciles, sobre todo porque el turismo la está pasando muy mal. No llegan a la ciudad de Ushuaia tantos turistas como hace algunos años atrás. La situación respecto del valor del dólar también desalienta un poco al turista, que empieza a ver a Ushuaia como un destino mucho más caro. A eso sumémosle la mala promoción que se ha generado respecto de Ushuaia los últimos meses por los cortes permanentes de luz. Turistas que llegan después de una actividad de todo un día en las calles de Ushuaia, en las zonas cercanas, en el Parque Nacional, en los centros de esquí.
en los centros invernales, y que se encuentran que en el hotel no hay luz o hay luz de a ratos, que cuando quieren salir a recorrer el centro de la ciudad no hay energía eléctrica en muchos restaurantes y, por ejemplo, no se atiende. Un tema muy pero muy complicado, porque el boca a boca, ese turista que vuelve a su provincia, que vuelve a su país y dice, che, no la pasé tan bien en Ushuaia, no me gustó, me pasó esto, bueno, va sembrando además una desconfianza, una mirada de reojo de la capacidad turística de Ushuaia, que la verdad es una ciudad que no se merece. La verdad es que Ushuaia no se merece atravesar estas circunstancias por los caprichos de un intendente que hace mucho tiempo perdió el rumbo, se le desinmantó la brújula, como me gusta decir a mí, que toma decisiones casi por arrebatos como esta, que ponen en discusión un tema que no debería discutirse, particularmente, por lo menos, no de esta forma en Ushuaia. Porque está claro que Ushuaia es turismo, que Ushuaia depende del turismo y que aquellos que invierten, que le dedican tiempo a la actividad, se merecen otro trato, por lo menos otra franqueza a la hora de discutir qué va a pasar con el turismo en Ushuaia. Y en Río Grande, el intendente Martín Pérez cierra el 2024 con otro aumento de salario para los trabajadores estatales. En efecto, se trata de un aumento que va dividido en dos partes. Con el salario del mes de noviembre, en los primeros días de diciembre, le va a corresponder al trabajador municipal un incremento del 7% y en enero, con el salario de diciembre, un 5%. Esto hace que a lo largo de todo el año los trabajadores del municipio de Río Grande hayan recibido un 175% de incremento salarial. Por supuesto, de parte del Ejecutivo Municipal hay beneplácito al anunciar la noticia porque, bueno, lo que el propio Martín Pérez decía es, mientras el gobierno nacional, comparando las situaciones, otorga, por ejemplo, en el último tramo del año un 2% de aumento, nosotros estamos bastante por arriba. Pero hay otra característica que tiene que ver particularmente con que se eleva, obviamente, el piso salarial en la ciudad de Río Grande para que ningún trabajador gane menos que una determinada cantidad de dinero. Eso lo explica Carlos Margalot, que es el secretario de Finanzas de ATE, que tuvo a su cargo la negociación y que finalmente llegó a un acuerdo en el siguiente audio que compartimos con ustedes. Un acuerdo salarial que consta en noviembre un incremento de un 7% en las asignaciones de categoría y un piso salarial de 750.000 pesos. Y a partir del 1 de enero un 5% al básico y un piso salarial de 800.000 pesos. Todos los aumentos que fuimos dando en el municipio de Río Grande han sido en la asignación de la categoría. Vos sabés que estamos finalizando el año con casi un total de escala de, como para dar un ejemplo, de la categoría 24, que alcanza casi los 600.000 pesos. Y al arranque de este año estaban en 200.000 pesos. Estamos hablando de más o menos un aumento en lo que es la asignación de la categoría del municipio en un 170%. Bueno, habrá que ver en definitiva cómo impacta esto concretamente en los números del salario, pero para el municipio de Río Grande, en un contexto como el que estamos viviendo, es una noticia importante, es una de esas noticias que quería dar el intendente en el cierre del año, y más aún cuando, como yo les decía antes, se contrapone con la realidad del gobierno nacional, en donde el Ejecutivo ha otorgado aumentos que no han superado el 2%. Es una cifra significativa. Se da esto en un contexto muy particular porque se está debatiendo el presupuesto 2025, que seguramente va a ser aprobado por el Consejo Deliberante, que ha planteado algunas cuestiones, pero que en líneas generales ha dicho, bueno, la verdad que la presentación ha sido seria, ha sido ubicada y se ha podido dar un debate sin estridencias. Obviamente que todo está condicionado a dos cuestiones. Yo se las mencionaba antes cuando repasábamos información de la provincia y particularmente cómo en la legislatura se debate el presupuesto 2025. Una es la más inmediata, este recorte de 800 millones de pesos por los plazos fijos y los recursos que ha generado como intereses el municipio de Río Grande, cuestión que, bueno, van a tener que dirimir porque ya el Ejecutivo Municipal ha hecho una presentación ante la justicia sobre esa cuestión. Y la otra tiene que ver particularmente con el impuesto inmobiliario, más de 3.000 millones de pesos que podría dejar de percibir el Ejecutivo, cuestión que puede llegar a condicionar
entienden desde la gestión algunas de las acciones que llevan adelante. En definitiva, en las últimas horas Pérez fue entrevistado en una radio de Ushuaia, concretamente Radio Provincia, y dijo: mira, la verdad todavía no nos han llamado de parte del gobierno provincial, yo no he tenido contacto con Gustavo Melella, los equipos técnicos entre sí no se han contactado, por lo tanto no sabemos en definitiva cómo quieren resolver esta cuestión del impuesto inmobiliario. Por supuesto, el intendente rechaza cualquier avance sobre los recursos de la ciudad y más aún en este contexto, porque en definitiva todo se mide a escala, así como el gobierno provincial se queja de que el gobierno nacional no manda plata para obras, el municipio de Río Grande hace lo propio con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, con quien tiene obras pendientes de resolver. Es un contexto muy, pero muy complejo el que se avecina, el que observan tanto desde los municipios como desde los poderes legislativos, pero reitero, en esta situación, en esta coyuntura, para el municipio de Río Grande, cerrar el año con un aumento salarial del 7% para los sueldos de noviembre y del 5% para el mes de diciembre no deja de ser una muy buena noticia y un alivio para el bolsillo del trabajador municipal. Hasta acá hicimos Costo Político en Chulengo. Te invito a que te suscribas, a que le des like a este video para que replique cada vez a más gente y que además actives la campanita en la portada de nuestro sitio allí en YouTube, concretamente en nuestro canal de YouTube, para que te vayas enterando de las actualizaciones. Mi nombre es Cristian Viso. Se hizo cargo de poner al aire este envío Beto Zubiaguirre, a quien quiero agradecerle expresamente porque ha trabajado muchísimo para que podamos acercarles a ustedes este resumen de noticias del ámbito político, como les decía al principio, desde Tierra del Fuego y para todo el mundo. Nos vamos a ver, seguramente nos vamos también a estar escuchando el próximo viernes. Gracias por haber estado del otro lado.